Ahí está listo. Sí, muchas gracias. Bueno, continuando con las anomalías en la regulación del volumen del volumen de líquidos, específicamente la hiponatremia e hipernatremia, pues sabemos que las concentraciones plasmáticas de sodio pues son un buen indicador de la condición hídrica del paciente. Entonces, cuando tenemos una concentración plasmática mayor al valor normal, mayor a 145 mil equivalentes por litro, se dice que el paciente tiene hipernatremia. En caso contrario, a que sea menor a los valores normales, pues se dice que el paciente tiene una hiponatremia, ¿no? Ahora hablando pues de las causas de la hiponatremia, pues esto puede suceder por dos situaciones, ya se hace por pérdida de cloruro de sodio en el líquido extracelular o por una retención excesiva de agua en este compartimento. En caso de que se dé una pérdida, va a causar el trastorno de hiponatremia deshidratación, que está caracterizado por un aumento del volumen de este compartimento. Y se puede, los ejemplos que pueden causarlo pues son la diarrea o vómitos, consumo excesivo de diuréticos y también la enfermedad de Addison, donde hay una menor secreción de aldosterona, que pues esta se encarga de reabsorber el sodio y pues en ausencia de este va a causar una leve hiponatremia. En caso de que sea por retención excesiva de agua, va a causar un trastorno de hiponatremia sobrehidratación. Los ejemplos que pueden causarlo pues, son la secreción excesiva de hormona antidiurética, que va a causar una mayor reabsorción del agua y va a diluir el sodio en este compartimento. Siguiente. Continuando con las consecuencias de la hiponatremia, tenemos que un aumento rápido del volumen en las células pues va a tener un efecto negativo en los tejidos y en los órganos. Pero unas células que son realmente importantes, que tienen importancia clínica, son las de las células encefálicas, en las cuales pues esto va a causar un edema y por ende síntomas neurológicos como la cefalea, náuseas, letargo y desorientación. Cuando hay un descenso rápido de las concentraciones plasmáticas de sodio menor a 115, 120 milimolitros, el encéfalo pues se va a inflamar y no puede aumentar su volumen más de un 10% sin que se vea obligado o forzado a salir del cráneo y herniarse, con lo que van a traer consecuencias como convulsiones, coma, daño cerebral, daño cerebral permanente e incluso la muerte. Cuando hay una evolución lenta de estos descensos, la célula pues va a tener la capacidad de desarrollar mecanismos de defensa donde va a transportar iones como sodio, cloro de potasio y solutos orgánicos desde adentro de ellas hacia el líquido extracelular. Sin embargo, pues esto las va a dejar vulnerables a que si se quiere hacer una corrección rápida de esta hiponatremia, pues puedan sufrir una lesión osmótica. Esto pues debido a que desarrollaron una adaptación crónica a esta hiponatremia y pues ya no van a tener la capacidad de reabsorber estos iones solutos de manera rápida. Entonces se va a manifestar como una desmielinización. ¿Cómo podemos evitar esto? Corrigiendo la hiponatremia crónica a menos de 10, la crónica y creo que también la que causa convulsiones y daño cerebral. La que es rápida a menos de 10 a 12 milimolitros en 24 horas y a menos de 18 milimolitros en 48 horas. Bueno, vamos a hacer un poquito aquí. Ayer hablamos un poco sobre el tratamiento de estos pacientes, tanto en la hipernatremia como en la hiponatremia, lo que nos puede causar a nivel cerebral, ¿verdad? Que es lo más peligroso. Bueno, pueden venirle en algún examen, en lugar de 10 a 12 milimoles por litro en 24 horas, le van a poner que en miliequivalentes no debe de corregirse a más de 0.6 miliequivalentes por hora. Hay unos libros que dicen no más de la corrección, ya sea hacia arriba o hacia abajo, en la o en la hiper, que no sea más de 0.6 miliequivalentes por hora. Excepto que el paciente venga con síntomas, con una hiponatremia muy severa, hasta llevar a un nivel de 125 y de ahí se va tranquilito, de 115 a 125. De 115 para abajo el paciente ya llega con edema cerebral. Entonces, el llevarlo a 120 máximo
y de ahí irse muy despacito para darle tiempo de que los endosmoles osmóticos que hay en el cerebro se vayan adaptando lentamente para que no se haga ese edema tan agudo que hay en el cerebro. Lo mismo sucede también cuando les pregunten cómo se va a corregir la hipernatremia. También va a ser en forma lenta, no se va a disminuir a que vaya más de 1 miliequivalente por hora, generalmente 0.6 miliequivalentes por hora. Si les preguntan por hora, ¿verdad? Más o menos vienen siendo 10 a 12 milimoles por litro. Muy bien. Adelante. Okay. Ahora, continuando con las causas de la hipernatremia, igual van a ser 2 causas que van a ser contrarias a las de la hiponatremia. Ya se hace por pérdida de agua, que nos va a causar un trastorno de hipernatremia y deshidratación. Un ejemplo de esto, pues, es la incapacidad de secretar la hormona antidiurética. En ausencia de, pues, de esta hormona, se van a excretar grandes cantidades de agua. A esta enfermedad se le conoce como diabetes insípida central. También hay una diabetes insípida nefrógena, en la cual el riñón, pues, no va a tener la capacidad de reconocer a esta hormona y el efecto va a ser el mismo, se van a excretar grandes cantidades de agua. También otro ejemplo sería, pues, la simple deshidratación, en la cual pues, las pérdidas de agua son mayores a la recuperación de esta. Y, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio prolongado extenuante y el paciente está sudando mucho, ¿no? La otra causa sería el exceso de cloruro de sodio que se añade al líquido extracelular, que va a desarrollar un trastorno de hipernatremia, sobrehidratación. ¿Por qué sobrehidratación? Porque la hipernatremia, pues, se va a ver acompañada por una leve retención de agua, ¿no? Entonces, un ejemplo de estos es la secreción excesiva de aldosterona, que, pues, nos va a ocasionar una hipernatremia. Esta hipernatremia, pues, va a estimular la secreción de la hormona antidiurética, lo que va a ocasionar que los riñones, pues, reabsorban, pues, mayores cantidades de agua. Bueno, al momento de analizar estas anomalías para el tratamiento, tenemos que tomar en cuenta si son por una pérdida o ganancia primaria de sodio, o una ganancia o una pérdida primaria de agua. Así es. Bueno, pasando anterior, antes de que la siguiente, ahí viene la respuesta. La aldosterona te absorbe primariamente agua o sodio. Sodio, ¿no? Sodio, junto con el sodio se abren los canales de agua, ¿verdad? Y junto con el sodio también se absorbe sodio hacia la sangre, pero se tiene que intercambiar con otro catión porque si no va a aumentar mucho los cationes, o sea, el balance positivo, digamos entre comillas, ¿verdad? La electropositividad. Cuando hay hipernatremia por exceso de aldosterona, ¿qué catión va a pasar hacia la luz tubular? Potasio. Potasio. Entonces, viendo en un paciente que tenga un tumor o una hiperplasia de las células glomerulares de la capa de la glándula suprarrenales, o un tumor, un cáncer o un adenoma, entonces va a haber hipernatremia con calemia. Digo, ¿sí, no? hipocalemia, ¿verdad? Entonces van a tener un paciente hipertenso con hipernatremia y el potasio bajo en la sangre. Entonces, sospechen este paciente en un paciente que tiene un tumor, ya sea benigno o maligno, de las suprarrenales, cuando sucede estos casos, un paciente con hipernatremia y con hipocalemia. ¿De acuerdo? Y la hormona antidiurética absorbe sodio o pura agua. ¿Retiene agua o sodio, perdón? Agua. Agua pura, ¿no? Entonces, el exceso de hormona antidiurética, cuando hay algún traumatismo, cuando hay algún tumor en el cerebro, o también con una liberación anómala por ser, supongamos, un cáncer, puede ser un síndrome paraneoplásico también. Hay células, cáncer en el pulmón que hacen que liberan unas hormonas muy parecidas a la hormona antidiurética. Es la secreción ectópica de hormona antidiurética y nos hace que el paciente retenga agua. Muy bien, adelante.
Bueno, pues esta es una tabla que pues es un resumen de lo que ya he comentado anteriormente de todas las anomalías. Bueno, donde nos muestra pues la concentración plasmática de sodio, el volumen extracelular de líquido, el volumen intracelular de líquido, la hiponatremia de deshidratación. Por ser una hiponatremia, pues obviamente las concentraciones plasmáticas de sodio van a estar disminuidas en los dos trastornos. Y en el primero, pues el volumen extracelular de líquido va a estar disminuido y en el volumen intracelular, pues va a estar aumentado. En la hiponatremia sobrehidratación, el volumen extracelular va a estar aumentado y el intracelular disminuido. En las hipernatremias, las anomalías de hipernatremia, por ser una hipernatremia, pues van a estar aumentadas concentraciones plasmáticas. Y en la que es deshidratación, va a estar disminuido el volumen extracelular y disminuido, perdón, el intracelular también. En el caso contrario de la hipernatremia sobrehidratación, pues el volumen extracelular va a estar aumentado y el intracelular disminuido. Siguiente. Ahora continuando con las Bueno, vamos a pasar consecuencias. la anterior. Hablaba sobre sobre la aldosterona. Me hablaste nada más sobre lo que sucede cuando hay un exceso de producción de aldosterona primaria por un tumor o por una hiperplasia suprarrenal, ya sea adquirida o congénita, ¿verdad? Pero existen hiperaldosteronismos secundarios, Sí. ¿sí, verdad? ¿Qué casos puede ser que esté la aldosterona alta? En pacientes. Va a ser un paciente enfermo siempre. Tiene un hiperaldosteronismo secundario, que no hay un exceso de aldosterona, pero estos pacientes no tienen hipernatremia, tienen mucho sodio y tienen mucha agua. Entonces, Aumento de renina. aumento de la renina. ¿En qué casos hay aumento de la renina en forma secundaria? En Cualquier pacientes caso que no, Hipotensión. cardíaca. hipotensión, exacto. Vamos a ponerla como un término donde hay un volumen arterial efectivo bajo, ¿de acuerdo? Donde en la insuficiencia cardíaca, en pacientes que tienen pérdida de agua y líquido intersticial, como los pacientes que tienen cirrosis, los pacientes que tienen síndrome nefrótico por cualquier nefropatía primaria, y en el paciente que están hipovolémicos de forma constante por pérdida de agua, de líquidos, porque tienen diarreas crónicas. Esos pacientes van a tener un volumen arterial efectivo y ese volumen arterial efectivo lo va a censar como hipotensión y va a disparar el sistema renina-angiotensina para subir la presión. Sube la angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa sobre la glándula suprarrenal y se libera aldosterona y se libera va y actúa a nivel del túbulo colector y se absorbe sodio junto con agua para aumentar el volumen arterial efectivo y poder corregir el problema. Pero si tiene insuficiencia cardíaca y aumenta mucho en ese círculo vicioso, entonces el paciente va a tener mayor deterioro de su función cardíaca, es lo que decíamos la vez pasada. Entonces, ¿qué medicamento se le da a un paciente con insuficiencia cardíaca para mejorar la función del corazón y también bloquear esa aumento de la absorción de sodio a nivel del túbulo distal o túbulo colector principalmente? Espironolactona. Exacto. Los diuréticos que actúan a nivel distal, que es la espironolactona y la espinorenona, ¿verdad? Entonces, ese es el medicamento. Por eso van a ver ustedes muchos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca que le dan dosis bajas de espironolactona para bloquear ese círculo vicioso y poder que el paciente orine más y que ese sodio, ese aumento en la cantidad en la actividad de la aldosterona sea bloqueado. Muy bien. Una anterior, Gemma, por favor. Okay. Continuando con las consecuencias ahora de la hipernatremia, que pues van a ser
que la hipernatremia pues es mucho menos común que la hiponatremia. Esto debido a que nosotros tenemos mecanismos de defensa como lo son la sed intensa y la secreción de hormona antidiurética, que no permiten que se desarrolle, que seamos tan, que se pueda desarrollar esta, ¿no? Completamente. Entonces, para que se presenten síntomas, tienen que haber aumentos rápidos e importantes de las concentraciones plasmáticas de sodio en plasma mayores a 158, 160 milimolitros. Sin embargo, pues hay pacientes que son vulnerables a poder desarrollarla, como lo son los pacientes que tienen lesiones en hipotálamo, los lactantes y los ancianos que tal vez en algunas ocasiones no tengan un fácil acceso a líquidos, y en la diabetes insípida. La corrección de esta se va a dar por medio de administración de soluciones hiposmóticas de dextroxa o cloruro de sodio. Igual como comentaba anteriormente el doctor, perdón, la corrección debe ser lenta, igual porque en la hipernatremia crónica, pues igual la célula va a desarrollar mecanismos de defensa que van a ser contrarios al de la hiponatremia, donde la célula ya no va a hacer lo contrario, ¿no? En lugar de transportar hacia el exterior, va a transportarlos hacia el interior, ¿no? Siguiente. Sí. Bueno, de lo que me decía, las causas más frecuentes anterior son los pacientes mayores de edad que no tienen acceso al agua, ¿verdad? Son pacientes ancianos abandonados, sobre todo en estos climas como está pasando ahorita, y pacientes que están en cama, en donde o no le dejan el agua a un lado a ellos, a los pacientes, o tienen algún evento vascular que hace que el paciente no pueda pedir el agua. Lo más frecuente son los ancianos, que nos llegan con hipernatremias por carencia de agua. Muy bien. Continuando ahora con el edema, pues este va a ser un aumento, un exceso de líquidos en los tejidos corporales. Se da más comúnmente en el extracelular, en el líquido extracelular, sin embargo, pues también puede afectar al intracelular y causar un edema intracelular. Las causas, por mencionar algunas de estas, pues van a ser la hiponatremia, la depresión de los sistemas metabólicos de los tejidos y la nutrición celular inadecuada, que está muy relacionada con la depresión de los sistemas metabólicos de estos tejidos, ¿no? Entonces, una nutrición celular inadecuada se puede dar por una reducción de flujo sanguíneo a los tejidos, que va a traer como consecuencia una disminución del aporte de oxígeno y de nutrientes a la célula. Por ende, pues va a haber una depresión de estos sistemas metabólicos y va a traer como consecuencia también la depresión de las bombas iónicas. Entonces, la célula ya no va a tener la capacidad de transportar los iones hacia el exterior, y el sodio intracelular va a aumentar, y va a aumentar el flujo osmótico del agua hacia el interior de la célula y va a provocar un edema intracelular. Exacto. La anterior, por favor. Mira, es muy importante porque el edema se va a dar en el tejido intersticial principalmente. Y los eritrocitos están que nos van a llevar los nutrientes, la sangre, y los eritrocitos que transportan el oxígeno van en el plasma, van en la sangre. Entonces, la hemoglobina, para llegar a la célula, ¿qué tiene que pasar? Y todos los nutrientes también. Tienen que filtrarse desde el capilar hasta el intersticio. Exacto. Y si tiene un intersticio que normalmente debe ser, supongamos, medio milímetro y es de 4 milímetros, imagínense lo que tiene que pasar esos aminoácidos, esa glucosa, el oxígeno también hacia las células para llegar a la membrana celular. Y luego vemos que también hay un bajo aporte de sodio, bajo aporte la membrana celular también está alterada, y las bombas de sodio, potasio, ATPasa también. Entonces ese paciente edematoso va a estar con una reducción en su metabolismo, no va a pasar el oxígeno como debe de ser, ni los nutrientes, tampoco los aminoácidos para meterse hacia las mitocondrias, y a las mitocondrias seguir lo que se llama el ciclo del ácido cítrico, ¿no? O de las pentosas, de las hexosas, ya se va hacia la derecha y hacia la izquierda. Si vemos que hay poca aporte de fósforo, si hay poco aporte de oxígeno,
Entonces el paciente se va hacia la oxidación o hacia la reducción en el ciclo de Krebs. Hacia la reducción. Exacto. Entonces, ¿qué va a producir esa célula? En lugar de NADPH, ¿qué va a producir? Ácido láctico. Ácido láctico. Exacto. Va a ser el lactato y el piruvato. Entonces va a ser ácido láctico y la sangre al lactato va a estar alto y va a estar peor. Va a haber una acidosis metabólica intracelular primero y después sale hacia el intersticio y después pasa hacia el plasma. El intersticio y el plasma, estamos hablando de líquido extracelular, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, tenemos un paciente con todas las bombas de membrana en todos los tejidos, con muy baja actividad, y el paciente empieza a entrar en el periodo de enfermedad y empieza a desnutrirse totalmente, ¿verdad? Lo vas a ver hinchado. Ahí es donde entra después lo que es el kwashiorkor, ¿verdad? Y todo se debe al inicio principalmente de un edema de cualquier causa que no se corrigió. Puede ser por hiponatremia, por exceso de agua, por pérdida de sodio, o también por una nutrición inadecuada, o por también incluso en pacientes que tenemos con edema debido a un edema duro, con aumento del tejido intersticial que se va en los pacientes con hipotiroidismo severo. ¿Cómo se llama esa enfermedad cuando hay un hipotiroidismo severo que hay un edema muy fuerte y no se reduce? Mixedema. El mixedema. Adelante. Es un edema duro y es difícil de tratar eso. Adelante. Bueno, ahora hablando del edema extracelular, pues este va a ser un exceso de líquidos, pero en los espacios extracelulares. Tiene dos causas generales, que es la fuga normal de líquido del plasma hacia el espacio intersticial a través de los capilares, y por la imposibilidad o incapacidad de los vasos linfáticos de devolver el líquido a la sangre desde el intersticio, que eso se lo conoce como linfedema. Entonces tenemos que la filtración capilar excesiva pues va a ser la causa clínica más común del edema extracelular. Siguiente. Pues, los factores, hablando un poco de los factores que aumentan la filtración capilar y hacen más, nos hacen más propensos a desarrollar un edema, pues va a ser el aumento del coeficiente de filtración capilar, que es el producto de la permeabilidad y el área de la superficie de los capilares. O sea, entre más grande sea el vaso y más permeable sea, pues va a tener mayor coeficiente de filtración capilar. También está el aumento de la presión hidrostática capilar y la reducción de la presión coloidosmótica del plasma. Bueno, aquí vamos a ver una cosa. El aumento del coeficiente de filtración capilar nos habla de las arterias grandes, arteriolas o capilares. Capilares. Capilares, él lo está diciendo, ¿verdad? Entonces los capilares son los únicos que tienen unas fenestraciones y tienen que no tienen músculo, y que está la membrana basal, y de la membrana basal pasan al intersticio. Entonces, si hay un aumento del coeficiente de filtración capilar, quiere decir que ¿cómo están los poros de membrana de esos capilares? Van a estar más grandes. ¿En qué enfermedades sucede eso principalmente? Vamos a ir por pasos. En pacientes con, supongamos algo, Con sepsis. un edema local, vamos, en sepsis, muy bien, eso es en sepsis. Lo principal viene siendo esa fuga, ese aumento de la permeabilidad capilar en pacientes sépticos. También en pacientes que tienen quemaduras extensas, y cuando es unilateral en una pierna también, ¿en qué pensamos cuando existe un aumento del coeficiente de filtración capilar? Trombosis. Una trombosis venosa profunda, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven un edema en una pierna del paciente, si es unilateral, piensen que es alguna trombosis crónica. Si hay dolor, es aguda. Y si es muy crónica ya y el paciente es mayor y ven ganglios, piensen que el paciente tiene un cáncer o alguna enfermedad que está ocluyendo los ganglios linfáticos. Ya vimos ahorita. Entonces, ¿en qué otra
hay enfermedades también cuando hay, supongamos, el paciente tiene una disminución de la presión coloidosmótica también y hay un aumento de la presión arterial. El paciente se hincha de los pies, se hincha de la cara por aumento de la presión, de la filtración capilar. Esos son pacientes que tienen una, si ustedes ven un paciente que llega a urgencias con edema pulmonar principalmente y con la presión muy alta, el pulmón pues tiene unas, además los alvéolos, los capilares de ahí son mucho más delgaditos que cualquier otra parte y hacen fácilmente edema intersticial y después pasan a los alvéolos. Cuando hay un aumento de la filtración, del coeficiente de filtración capilar a nivel pulmonar, estamos hablando de una edema pulmonar y eso sucede en pacientes con insuficiencia cardíaca y que llegan con hipertensión. ¿Ustedes qué harían para disminuir todo eso? ¿Qué es lo primero que harían con ese paciente? Dar diuréticos. Pues el diurético te va a funcionar muy tardíamente. Lo primero que tienes que hacer de ese paciente es bajar la presión, trae edema pulmonar, es una emergencia cardíaca. El paciente le puedes poner oxígeno a altos flujos o a presión positiva, y el mejor diurético que existe en estos casos viene siendo la buena oxigenación. Si ese paciente viene con edema pulmonar severo y si ustedes quieren aumentar la compliancia de los capilares pulmonares, si le ponen unos 2.5 miligramos de morfina, se van a dilatar los capilares venosos, sobre todo en el lado venoso de los capilares, y ese paciente el edema va a disminuir. Y naturalmente lo que tienen que hacer es bajar la presión arterial, que es lo que está causando este aumento de la presión hidrostática a nivel capilar, pero también aumentan la filtración capilar por dilatación de los capilares ahí, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos eso, lo que es el coeficiente de filtración capilar, lo más frecuente, no lo más frecuente, sino lo que es más patognomónico, el ejemplo mejor viene siendo el paciente con séptico, ¿de acuerdo? Muy bien. Okay. Siguiente. Ahora, hablando un poco del linfedema, pues está, como ya comenté anteriormente, pues va a ser la incapacidad de los vasos linfáticos de devolver los líquidos y proteínas a la sangre. Entonces, esto va a aumentar, esta enfermedad va a aumentar la cantidad de proteínas en el líquido intersticial y por ende, como consecuencia, va a aumentar la presión coloidosmótica en este compartimento. Entonces, por ende, esto al final de cuentas va a aumentar la filtración capilar y va a haber más líquido fuera de los capilares y se va a presentar este edema, ¿no? Uh-huh. Bueno, síguele, ahorita vemos. Adelante. Me continúa mi compañera. Seguimos. ¿Se escucha? Muy lento. A ver, Jennifer, un poquito más. Ok. Bueno, hablando un poco de las consecuencias, hablando un poco de las causas que nos pueden dar un linfedema, puede ser tanto una obstrucción del flujo linfático o puede ser porque se haya perdido parte de la circulación del sistema linfático. En el primer caso, que sería la obstrucción del flujo linfático, un ejemplo sería una infección por nematodos, en este caso las filarias. Este gusanito va a vivir en el sistema linfático. Entonces, esto va a causar la obstrucción y va a causar este linfedema grave. A su vez, también va a causar la elefantiasis, que es esta edema que vemos en la imagen de la pierna, que es un edema en miembros inferiores, en donde se engruesa esta región. Y ya hablando sobre la causa de pérdida de vasos linfáticos, sería, por ejemplo, en casos de cáncer o una intervención quirúrgica, en donde quitaron parte de los ganglios linfáticos y ya no se va a poder extraer el líquido de esta zona, entonces se va a causar este tipo de edema.
Bueno, antes de esto, ¿el sistema linfático para qué sirve? ¿Alguien? Sirve para drenar los capilares. Y si quitar tenemos el exceso sistema de venoso, drena, entonces, ¿por qué necesitamos el sistema linfático? Si los capilares, pues ya drenan, entran los capilares, el lado arterial del sistema, las arteriolas y las vénulas, ellas tenemos, ¿verdad? Entonces, hay un gradiente de 1 o 2 miliequivalentes y que se quedan ahí. Entonces, ¿para qué necesitamos el sistema linfático si ya llega a las células y los capilares salen otra vez hacia allá? En realidad, Porque es el único que se lleva las proteínas. exacto. Hay ciertas proteínas de bajo peso molecular que tienen que regresar y naturalmente también hay ciertas moléculas, hay ciertos virus, bacterias o incluso toxinas, endotoxinas y todo eso que tienen que están en los tejidos, que están en las células, que están en el tejido intersticial, y alguien tiene que desecharlas. Entonces, ¿se van a regresar por los capilares o tienen que buscar otro sistema? Cuando hay, supongamos, algún virus o algunas endotoxinas o algunos... Se van a hacer linfáticos. pues se empieza a acumular. Se acumula en el intersticio. Haz de cuenta que el intersticio viene siendo el sistema de drenaje primario para los desechos de las células, ¿verdad? Y también lo que pasa desde la sangre hacia las células o el intersticio. ¿A dónde va y drenan los vasos linfáticos? A los ganglios. A los ganglios, y los ganglios es un filtro donde hay algunas células, porque ahí están los linfocitos, hay macrófagos también, principalmente linfocitos. Entonces ahí detienen las infecciones, detienen todos los productos extraños y ahí los fagocitan y por eso pues son los ganglios que tenemos aumentados en pacientes que tienen cáncer, en pacientes que tienen alguna infección, y posteriormente se van al conducto torácico y van hacia el lado izquierdo del tórax, ¿verdad? Entonces, es importante el sistema linfático para sacar la cantidad suficiente de linfa, y esa linfa tiene desechos celulares, desechos de partículas extrañas, y también, sobre todo en el sistema digestivo, muchos kilomicrones, ¿verdad? Que van al conducto torácico, por eso es de un color lechoso. Muy bien. Cuando se ocluye da un edema duro. Entonces hay que diferenciar muy bien un edema unilateral, o sobre todo cuando quitan unos ganglios por un cáncer, ya saben a qué se debe. Pero hay veces que no encontramos la causa, hay que estudiarla muy bien. Adelante. Bueno, ahora continuando con otras de las causas para edema extracelular, pues iniciando cuando hay un aumento de la presión capilar, algunos ejemplos sería la retención renal excesiva de sal y agua, como se ve en la insuficiencia renal aguda crónica. También en la presión venosa alta y en constricción venosa, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, que la insuficiencia cardíaca, como estuvimos comentando anteriormente, pues sería una causa importante porque es común y es grave. Lo que sucede aquí es que pues no se va a bombear correctamente la sangre de la parte venosa a la arterial, entonces se empieza a aumentar la presión venosa y la presión capilar, haciendo que incremente la filtración capilar y se cause el edema extracelular. Aparte, como comentamos, pues el riñón no está recibiendo el flujo adecuado y va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que va a hacer que como añadiendo al edema, pues más retención de agua y sodio. Muy bien. Y antes, aquí tenemos que en este paciente que tiene insuficiencia cardíaca, no vamos a entrar mucho en eso porque lo más frecuente que van a ver ustedes en la consulta va a ser paciente diabético y con hipertensión arterial, que eso va a desencadenar la insuficiencia renal crónica. Pero antes el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y con disfunción diastólica, supongamos, ¿no? Por la hipertensión severa. Entonces,
el paciente tiene un exceso de producción de aldosterona, un exceso de producción de renina, angiotensina, aldosterona y un aumento en los receptores AT1 ¿Qué medicamentos entonces serían beneficiosos para mejorar la presión arterial y mejorar también la función cardiovascular? Los ARAs y los SECA. Exacto. Lo primero que daría en un paciente con insuficiencia cardíaca y disfunción diastólica sería un IECA o un ARA2, ¿de acuerdo? Cualquiera. Me van a decir, ¿cuáles son mejores? Bueno, hay unos de corta acción, otras de más larga acción, pero cualquiera es bueno en esta situación. Después veremos cuáles son mejores y cuáles son, dependiendo de si es diabético o no, y también de costo-beneficio, ¿no? Adelante. Y bueno, otra de las causas sería la reducción de proteínas plasmáticas, ya sea por una producción insuficiente o pérdidas de proteínas desde el plasma. Esto va a reducir la presión coloidosmótica y va a aumentar la filtración capilar en todo el cuerpo, que causaría el edema extracelular. Aquí un ejemplo importante es el síndrome nefrótico, en donde se inflama la membrana del glomérulo, de la membrana glomerular, y va a permitir el paso de las proteínas, haciendo que sean excretadas. Entonces aquí pues ya veríamos la disminución de la presión coloidosmótica, que es la causa principal para que se ocurra este edema. Igual como comentamos, pues podría ser las quemaduras, heridas y hepatopatías. ¿Verdad? Le das a la siguiente. Un ejemplo de esto sería la cirrosis hepática. Se empieza a producir una cantidad pues exagerada de tejido fibroso que no va a permitir que las células hepáticas produzcan de manera correcta proteínas. Entonces también reduciría la presión coloidosmótica aquí y causaría el edema. Aparte que por el mismo tejido fibroso pudiera como contraer el sistema porta. Y entonces aquí también se aumentaría la presión hidrostática de aquí y pasaría el líquido hacia la región abdominal, que es lo que conocemos como ascitis. Ok. En eso, el sistema portal y el sistema venoso periférico son diferentes, ¿no? El sistema portal trae toda la sangre que va desde los intestinos, el estómago, el intestino, y lo lleva hacia el hígado metaboliza y después pasa hacia la vena cava superior por las venas suprahepáticas. Si el hígado está cirrótico, va a haber una oclusión y va a haber un aumento de la presión hidrostática a nivel capilar intestinal y va a haber transudación de líquido libre de proteínas hacia la cavidad peritoneal. Haz de cuenta que tenemos lo que sucede en una pierna cuando hay una trombosis. Va a haber un aumento de la presión hidrostática a nivel capilar en la pierna. Aquí va a suceder que va a haber un aumento de la presión hidrostática a nivel de los intestinos y de todo el sistema mesentérico, ¿de acuerdo? Entonces, pero además de la presión hidrostática que aumenta a nivel del sistema portal, además de eso, tenemos también la disminución de la presión oncótica por la hipoalbuminemia. Generalmente no hay edema periférico, principalmente hasta que la presión coloidosmótica cae demasiado debido a que las proteínas, la albúmina principalmente, que es la que se produce en el hígado, cuando está menos de 2 es cuando empieza a haber edema. Y la única forma para revertir eso, no la hipertensión portal, va a seguir igual la hipertensión portal, pero la reducción del edema periférico, la única forma de sacarlo va a ser vendando al paciente para aumentar la presión hidrostática desde el tejido intersticial hacia la sangre, hacia el sistema vascular, y también pasar albúmina por intravenoso para aumentar la presión oncótica y poder absorber agua. O sea, todo lo que está
haciendo la fisiología, la fisiopatología, hay que revertirlo, poniendo albúmina y poniendo vendajes en miembros inferiores para poder quitar ese edema y que el paciente pueda aumentar el volumen intravascular y de ahí aumentar el volumen de flujo plasmático renal y poder orinar ese paciente. Además de todo lo que vas a hacer eso, del vendaje de miembros inferiores, de reducir el consumo de sal y el agua, de poner albúmina intravenoso, le puedes dar un poco de diuréticos de asa o espironolactona combinados para poder bloquear la absorción de sal y agua en el riñón y que el paciente pueda excretar la suficiente líquidos y ya después corregir ese edema. Bueno, Muy bien. siguiente. Ya para terminar, como vemos, son muchísimas las causas que nos pueden dar un edema. Sin embargo, este tiene que ser de manera acentuada para que se dé, porque tenemos mecanismos de seguridad frente a esta anomalía. Y eso, pues les voy a explicar un poquito de qué se tratan estos tres. El primero es la baja distensibilidad del intersticio cuando la presión del líquido intersticial es negativa. La presión del líquido intersticial pues es -3 aproximadamente. Entonces, cuando está negativa, hace que el tejido esté más junto y no permita que haya un acumulamiento de líquido en el espacio intersticial. Cuando empieza a aumentar el volumen en este espacio, la misma presión hidrostática empieza a aumentar. Entonces se va a oponer a que este líquido se empiece a acumular. Pero si el aumento de la presión intersticial ya en los positivos, ahí ya se va a empezar a distender, va a haber una distensibilidad de los tejidos. Pero el rango que vamos a tener para que esto no suceda va a ser de 3 milímetros de mercurio. O sea, a partir del 0 ya empieza la distensibilidad de los tejidos y ya se rompe este mecanismo. El siguiente. Así es. También una parte importante es la consistencia que tiene el líquido intersticial, porque es una parte importante para que no haya muchos espacios libres donde pueda contener el líquido. El líquido intersticial es como gel, ya que tiene filamentos de proteoglucanos y haces de colágena. Incluso si la presión del líquido intersticial se va a valores negativos, no es como que se vaya a colapsar, porque los mismos filamentos de proteoglucanos funcionan como resistencia. Y la importancia de esos filamentos de proteoglucanos, aparte, son espaciadores entre las células y facilitan un intercambio de nutrientes, electrolitos y que se eliminen los productos de desecho. También impiden que el líquido fluya con demasiada facilidad a través de estos espacios y pues que haya una difusión habitual de estos nutrientes. Siguiente. Bien, es el efecto esponja que decimos, ¿de acuerdo? El segundo mecanismo es el aumento del flujo de la linfa. Como ya hemos visto, el sistema linfático devuelve a la circulación el líquido y proteínas filtradas desde los capilares hacia el intersticio. Si hace falta este retorno, aumentaría el volumen plasmático y pues se ocasionaría el edema. Pero el sistema linfático tiene la capacidad de aumentar su función, su flujo a 50 veces en caso de que se empiece como líquidos. Entonces va a haber un transporte de grandes cantidades de líquido y proteínas, aumenta la filtración capilar y pues estaríamos viendo lo que veíamos en el mecanismo anterior, que se vaya la presión intersticial a valores positivos. Y pues la seguridad de este mecanismo es de 7 milímetros de mercurio. Y por último tenemos el tercer mecanismo, que es el lavado de proteínas del líquido intersticial. Cuando aumenta la cantidad de líquido al intersticio, aumenta la presión de este y a su vez aumenta el flujo de la linfa. Entonces,
linfa, pues como vimos, se va a llevar a las proteínas, que ese es el mecanismo de lavado. Las proteínas van a ser lavadas hacia el líquido intersticial conforme aumenta el flujo linfático. Pero, o sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se va al sistema linfático? Porque los capilares son menos permeables que los vasos linfáticos en este caso. Y al momento de reducir las proteínas del líquido intersticial, reduciríamos la fuerza de filtración. Permítame un momentito nomás. Estoy aquí en clase. Espera un minuto. No. Ándale pues, sale. Bueno, sí, adelante que una llamada de terapia intensiva ahí. Ok, perdón. Y pues este mecanismo de seguridad sería igual que el anterior, de 7 milímetros de mercurio. Le das a la siguiente, por favor. Entonces, ya como resumen de esos 3 mecanismos, el primero nos va a dar un rango de 3 milímetros de mercurio, el segundo de 7 y el tercero de 7. Entonces, en total, el mecanismo de seguridad frente al edema sería de 17 milímetros de mercurio. Entonces, la presión capilar de un tejido tiene el rango de aumentar 17 milímetros de mercurio antes de que se produzca un edema. Y eso es todo. Bueno, muy bien. Yo creo que apenas a tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto, rapidito así? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues terminamos a tiempo. Yo creo que sí vamos a ir a hacer un poquito más dinámico en las clases, centrándose aquí en la clínica, como dijimos previamente, ¿no? Ya la próxima semana, el lunes, sorteamos. Puede tocar el mismo equipo también, ¿de acuerdo? Mándenme las diapositivas el lunes también para revisar y así ir viendo a ver si terminamos un poquito, 2, 3 días, cuando menos para el miércoles o el jueves terminar las clases. Si necesitamos los 5 días, los vamos a hacer mientras no veamos algún paciente en la clínica o algo allí. Yo creo que ahorita tenemos el tiempo suficiente, pero puede suceder por lo que nos pasó que algún día pueda no venir o tener una emergencia o cerrar la clase antes de tiempo. Pero vamos a tratar de hacer optimizar que sean las diapositivas no sean en gran cantidad. Yo creo que unas 25 30 diapositivas, dependiendo de la carga que traigan. Viene la fisiología, la filtración y también un poquito difícil es cómo se absorben en el túbulo. Vamos a irnos lo más sencillo posible y viendo las patologías que hay en cada segmento, nada más para ya de lleno las enfermedades. Gracias, Nos vemos el doctor. lunes. Gracias, doctor. Doctor, Luego, muchas gracias. Sí, ¿recibió te escucho. recibió las diapositivas que le envié el día lunes? Recibí de 4 equipos y después del quinto y sexto equipo no lo recibí. De 6 fueron 5 equipos que recibí y ahorita estaba viendo aquí, no las encontraba. Entonces me faltan de todos los demás. Voy a revisarlos y te aviso. Ah, ok. Es que se los mandé separados porque ya no me dejaba mandárselos porque estaba muy pesado. Yo creo que sí, porque nada más vi como 4 que llegaron. Yo creo que llegaron en otras partes. Me llegaron muchos. Hay muchos cursos ahorita en línea y está el correo lleno también de laboratorios y de todo tipo. Okay. Entonces, Sí, lo voy a revisar porque lo voy cargando a un disco duro que tengo ahí. Está bueno. Ok. Ándale pues. Muchas gracias, doctor. Nos vemos el lunes. Gracias. Nos vemos el lunes. Bye bye. Bye.